y empezamos. Bueno, antes que nada los quiero invitar a quienes estamos acá, que ya han recibido también vía Facebook y otros medios, esta invitación para el sábado que viene, que sería la última actividad que hacemos con invitados, que yo digo de afuera, ¿no? De Europa, los que hemos tenido. La actividad va a ser junto a Stefan Nadó y a Mauro Murasawa. Les quiero ir contando para quienes puedan participar cómo va a ser la dinámica. Va a ser una experiencia que, bueno, también es inédita en lo que respecta a las cosas que hemos organizado, puesto que va a ser una experiencia en 3 lenguas. Se va a escuchar allí el francés, el japonés y el español. Veremos luego qué sale de esta actividad, pero así es como Stefan y Mauro han preferido que se haga. Es decir, una parte de las conferencias es una parte va a leer Mauro Murasawa desde Japón, en japonés, va a ser la traducción al francés Stefan Nadó, y luego yo lo haré al castellano. Pensamos que puede haber algún tipo de engorro, pero pensamos también que cuando estamos con ganas de escuchar algo, vamos a poner lo mejor de cada uno para poder comprender qué es lo que se quiere hacer. Una experiencia en 3 lenguas. También les quiero contar algo que me sorprendió. Junto con Mauro Murasawa se van a conectar psicoanalistas lacanianos japoneses, que han formado una suerte de sociedad o asociación de psicoanalistas lacanianos en Japón. Muchos de ellos comprenden el francés, con lo cual van a poder recibir también la información, y hay uno en particular que se comunicó conmigo, que va a ayudar a lo que sería Oriente, que habla las 3 lenguas. Es decir, que esta es la experiencia que tenemos pensada para sábado, 13:30 horas Argentina. Yo no sé si vos tenés cambio horario, lo que es México, en Francia es 17:30, y México yo no me acuerdo, sí, 3 horas, 3 horas menos. Bueno, les pedimos que se conecten un poquito antes porque de esa manera van a tener la posibilidad de participar de la conferencia. Entonces, sábado que viene, nos pareció muy importante poder compartir con ustedes esto. Luego les voy a leer un poquito una introducción de lo que va a versar la conferencia, ampliando un poquito más el anuncio que se ha hecho de esta conferencia. Bueno, ¿era algo que quieras decir o pasamos directamente a Patricia? No. Por ahí entre nosotros que estamos en la cocina, el vértigo que me produce lo del sábado, pero bueno, esperemos que todo salga bien. Esto de tantas lenguas me da como una cosa vertiginosa, pero al mismo tiempo quiero mucho escuchar en japonés, hablar de psicoanálisis. Bueno, como parece fabuloso. Se va a tratar el haiku a partir del poeta Bayó, también lograr hacer sonar esa lengua en oídos como los nuestros, no están acostumbrados, nos pareció que también es preparatoria esa actividad. Sí, absolutamente. Yo me acuerdo cuando a Luch, comando de Kensamburu, por ejemplo, Stefan Nadó, especialista en Kensamburu Oe. Y de hecho publicó un libro que se publicó también en Japón, que es Kensamburu y su japonicería. Yo me acuerdo en el libro del duelo, creo que era, cuando Alush trabaja la novela, una cuestión personal, y la otra era dinos cómo sobrevivir a nuestra propia locura, había uno que se traducía al castellano como Agüí, el monstruo de las nubes. Y Alush hace la salvedad de decir, lo voy a traducir como Ajó, el monstruo de las nubes, para quitarle un poco cómo suenan los oídos japoneses, que de alguna forma es la crítica que se puede hacer a la poesía japonesa, por lo menos a haiku, tan basado en imágenes y tan extraño a nosotros, de algo tan cortito que sin embargo pueda representar incluso para Stefan Nadó y Mauro Murasawa un acontecimiento. Lo que ustedes van a escuchar el sábado, les recuerdo, es el corazón de un libro que están escribiendo y que van a publicar el año que viene. Ese libro escrito a 4 manos. Bueno, Estela. Bueno, pero antes de, vamos a hablar de eso hoy. Claro, prefiero que Patricia... Por eso, antes de eso, Patricia Garrido, desde México, una amiga de Andamiajes, ella es miembro de la École Lacanienne de Psicoanálisis, para quien no la conoce, y practica el psicoanálisis ahí en México. Ella está invitada para el año que viene, porque este año la verdad que nos quedamos sin agenda,
Pero bueno, dado su entusiasmo de lectura y nos pareció tan interesante el tema, que hoy va a ser como una presentación, una mini presentación de su lectura, como para adelantarnos la presentación del año próximo. ¿Sí? Son 15 minutos que ella va a tomar para contarnos respecto a esto. ¿Sí, Patricia? Bienvenida, como siempre que estás acá, bueno, y gracias por este adelanto. Uy, Bien. te quedaste sin imagen, Patricia. Ahí está. Bueno, Patricia, te escuchamos. Buenas noches y hola. Hola, gracias. Buenas noches. Voy a ver si puedo, por lo menos, dejarles una mini... Está inhabilitada la función de compartir pantalla. ¿Se puede habilitar, Estela? Ahora te lo habilitamos, dale. Hoy estamos con un pequeño inconveniente técnico. No, si no, no importa. Se puede, se Sí, puede. pero sí, sí. Es una imagen, No, no importa. Puedo mejor avanzar con mis 15 minutos, ahí que eso está. me importa más. Ya Ya está, podés. ya está. A todos, bueno, ya algunos me conocen, algunos no. Soy Patricia Garrido, de México. Y yo quiero partir de una cuestión. Este trabajo yo lo comencé y lo presenté primero en una actividad que hicimos en Saltillo, Coahuila, el año pasado, es decir, en noviembre de 2019, sobre racismo. Es decir, nuestro interés era el tema del racismo. Entonces, comencé presentando parte del trabajo y cuando en la reunión en la que presenta Sergio Campbell, al final se habló sobre el tema del cuerpo. Y entonces, digamos, como cierre de todo eso, una especie de corolario, era el tema del cuerpo en el psicoanálisis. Y es a partir de eso que yo me propongo hablar esto que yo había estado trabajando, porque me parecía que sí, desde la perspectiva de lo que presentaba Sergio, se podría hablar del cuerpo en términos del cuerpo y el género, para decirlo muy genéricamente, ¿no? También podríamos comenzar a hablar del cuerpo racializado. Y es a partir de eso que yo propuse intervenir, ¿no? Cuando hubiera la oportunidad de intervenir. Entonces, voy a decir cosas muy breves, hice una especie de abstract, ¿no? De lo que a mí me gustaría trabajar. Y en principio, quiero decir que en la actividad en Saltillo, lo que yo habría avanzado es lo que podríamos llamar una teoría del color, y que es una manera ficcionada de hablar de las razas, y que esta manera ficcionada de hablar de las razas se puede pensar justamente con un pensamiento sumamente potente, muy, muy potente, que es el pensamiento de Achille Mbembe, ¿no? Y incluso este pensamiento puedo localizarlo como inscrito en una nueva temporalidad discursiva, y esa notable potencialidad analítica que tiene con su concepto de necropolítica. Y en esa perspectiva, bueno, es ubicar este pensamiento de Mbembe como una nueva tecnología biopolítica que es apenas perceptible para Foucault, luego de su propio eurocentrismo, y este pensamiento justamente lo podríamos anclar en el paradigma biopolítico de Foucault. Es decir, aquello que indica que la muerte es una tecnología específicamente de origen colonial y de gestión de poblaciones del mundo. Ese modo en que la política toma a la vida biológica de los hombres como objeto de su poder y abre el debate sobre la politización de la vida, una manera de administración de la vida y de la muerte que va de hacer morir o dejar vivir, pasando a hacer vivir y dejar morir. Es decir, la violencia y los cuerpos desechables. Desplazamientos, dice Mbembe, de cuerpos negros a una tercera zona, localizados entre la subjetivación y la objetivación, la codificación y la sombra, la invisibilidad y la hipervisibilidad. El pensamiento de Mbembe, yo lo leo, estoy leyendo totalmente, digamos, con una especie de rejilla Foucaultiana, y leo ese pensamiento de Mbembe como un pensamiento del afuera,
como también un análisis de lo que ha sido construido como una fuera constituyente de la razón occidental moderna, ¿no? Sí estoy pensando en el pensamiento de la fuera de Foucault, no es ese pensamiento de la fuera que en realidad es interior, ¿no? En el sentido de que Membe es camerunés, su lengua es el francés. Camerún se independizó luego de que él cumplió 7 años, la familia de él participó en los movimientos de insurrección. Membe ha sido formado en la Sorbonne, tiene un doctorado ahí como filósofo e historiador, y luego ha trabajado en Sciences Po, ¿no? En ciencias políticas, y bueno, tiene una presencia en el mundo, digamos, de todos los estudios coloniales y postcoloniales, y este pensamiento en particular tan novedoso que él tiene, digamos, en las universidades en los Estados Unidos, es decir, a la manera un poco de Said, a la manera un poco de Spivak, a la manera de Mignolo, digamos que están en esas universidades y están enunciando desde ahí. Es decir, ustedes leen a Membe y les sorprenderá su francés. Es un francés, digamos, especial y poético. Es decir, logra cosas verdaderamente muy excepcionales en su lengua. Entonces, desde esa perspectiva, leo a Membe que lo único que tiene de singular es un accidente, y ese accidente es el color de su piel, ¿no? Por un accidente, su piel es oscura, es noir. Entonces, bueno, este sería un primer punto. El segundo punto que pensé y que me quedé reflexionando es a propósito de la intervención de Ginette, donde yo hablé de la inclusión. Y me parecía que era importante que yo en este momento dijera, bueno, que también el tema de la inclusión habría que pensarla de una manera no ingenua. Eso es lo que podría decir. ¿Por qué? Porque el tema de la inclusión, así como el tema de las diversidades, son temas del neoliberalismo, ¿no? Entonces me parece que sí son cuestiones que uno tendría que pensar con una cierta cuidado, ¿no? Y incluso puedo decir así rápidamente, cuando en el neoliberalismo se habla de la inclusión, se habla del tema del capital humano. Cuando en el neoliberalismo se habla de las diversidades, lo que va unido y lo que se va a articular ahí es el tema de los nichos de mercado. Entonces, me parece que hay ciertas cuestiones que habríamos, por lo pronto, en el psicoanálisis, desde una práctica analítica, detenernos también a pensar cuando hablamos de estas cuestiones, ¿no? Es decir, cómo las pensamos o cómo avanzarlas, ¿no? En ese sentido, me parecía que la pregunta que se quedó también al final en la reunión con Ginette, yo la sostendría, ¿no? ¿Cómo albergar al extraño, lo extraño o la extrañeza? Es decir, cómo albergar la alteridad. Y en el título de mi presentación de hoy, yo le puse pánico decolonial entre los psicoanalistas, justamente porque, bueno, me encontré un foro que se abrió en el periódico Le Monde, donde 80 psicoanalistas se pronuncian, y lo primero que dicen, o por lo menos lo primero que uno puede leer, es justamente ese pánico que les provoca los temas de las epistemologías del sur en sus propias universidades. Porque todo esto viene de algo anterior, donde 80 intelectuales en la revista Le Point, ustedes saben, en la revista Le Point es de ultraderecha, ¿no? Digamos, en la revista Le Point se pronunciaron como 7 u 8 meses antes de estos psicoanalistas que se pronuncian en septiembre del año pasado, en el 19. ¿No? Pero este movimiento de estos intelectuales que ha estado presentándose en Le Point, volvieron a reactualizar su presentación en junio o julio de este año. Es decir, las cosas están activas y la situación verdaderamente de zafarranchos que se abren en las universidades, en la Sorbonne, justamente cuando responden estos intelectuales, es porque había un grupo de teatro de jóvenes noir, así se llaman, ¿no? Ellos a sí mismos, esos colectivos, presentan una obra de teatro de griega con máscaras negras.
Y a partir de ahí se arma un zafarrancho. Y todo esto detona que se dé todo esto en los periódicos. A mí me interesó lo que los psicoanalistas dicen, porque cuando uno va haciendo una lectura minuciosa de lo que ellos van diciendo, incluso yo diría una lectura crítica, llama la atención que lo primero que ellos esgrimen es justamente que, y lo dicen así, que el pensamiento descolonial refuerza el narcisismo de las pequeñas diferencias. Y ustedes rápidamente han leído a Freud y localizan que este es un tema de Freud y que Freud enuncia esto justamente en Psicología de las Masas y después lo trabaja más ampliamente en El malestar en la cultura cuando él discute a San Pablo y cuando discute a este mandamiento de ama a tu prójimo como a ti mismo. De ahí ustedes pueden hacer el puente con el Seminario de la Ética. Lacan también se ocupa del tema, pero a mí lo que me pareció, digamos, importante de seguir era justamente ahí donde Freud mismo dice que él no puede avanzar más allá de ese sintagma, porque lo que está ahí en juego es el tema de la construcción del enemigo. Y cuando uno lee todo digamos, el pensamiento de Achille Mbembe, él mismo dice que él construye todo este pensamiento a propósito de la construcción del enemigo. ¿Cómo es que se construye el enemigo? ¿No? Y ahí simplemente subrayo que además de una discusión que el mismo Achille Mbembe tiene con Agamben y que tiene de alguna manera con Foucault y el pensamiento de Foucault yendo más allá, Mbembe trae el pensamiento de Hannah Arendt, ¿no? Trae el pensamiento de Bataille y a partir de eso teje todo esto que él ha construido como su pensamiento, ¿no? Entonces, a mí, en ese sentido, digamos, en todo el trabajo que yo fui realizando, lo que destaco es el tema de la construcción del enemigo, ¿no? Por lo menos para mí me parecía que era, que se imponía, se me imponía que para pensar eso habría que avanzar con otros saberes, con otros decires, donde yo encontraba un límite en el psicoanálisis. Esta sería, digamos, la primera cuestión que yo quisiera destacar, ¿no? Y otra que me parece, hasta la voy a leer, yo creo que ya me queda poquito tiempo, ¿no? Sí. La otra cuestión que sí les quisiera incluso leer, que es el último punto que a mí me parece importantísimo, tiene que ver con lo que yo diría ya no una crítica, sino una clínica. Es decir, sí pensar con el texto mismo de Deleuze, ¿no? Y justamente ahí donde, desde una perspectiva, digamos, clínica, uno diría, la razón moderna segrega. Eso fue lo que nos advirtió Foucault en su Historia de la locura de la época clásica. Sintagma que nos regresa a nuestro campo y a nuestra práctica. ¿En qué forma Lacan introduce la cuestión? ¿De qué real está fabricada esta segregación? Tal como la experiencia de la cura lo devela. Heme aquí trazando una pequeña nota lateral, con esto voy a cerrar, donde advertimos la cercanía en la construcción del pensamiento de Mbembe con el advenimiento, cito, correlativo del universalismo del sujeto procedente de la ciencia, del fenómeno fundamental del que el campo de concentración mostró su erupción. La noción de segregación no forma parte de los conceptos del psicoanálisis. Se impone como noción a la que tenemos que recurrir cuando tratamos de circunscribir los efectos del discurso de la ciencia en el lazo social contemporáneo. Su uso encierra la segregación en los límites de un concepto descriptivo que se diluye entre las categorías sociológicas de discriminación y exclusión. Lacan introduce, despliega y repliega esta noción entre 1967 y 1970, en simultaneidad. Vislumbra el ascenso del racismo e inventaba
el procedimiento del pase, ustedes se van a acordar que justamente en la proposición es un tema que aparece, el tema de la segregación, él llama la segregación del analista, pero el tema de la segregación ya está ahí. Y bueno, está en otros textos contemporáneos. Escribió en su proposición: nuestro porvenir de mercados comunes hallará su contrapeso en la expansión cada vez más dura del proceso de segregación. Y lo advertía como, cito, consecuencia de la reorganización de los grupos sociales por la ciencia y principalmente por la universalización que introducía. Recogiendo briznas del seminario, la inquietud marcada por un marxista, nos dice, es una ausencia, y es muy precisamente la ausencia de la plusvalía tal como ha sido sacada del goce en el rol del discurso del amo. Pregunto, ¿cómo pensar el lazo social contemporáneo cuando los ideales aún tienen más, los ideales no tienen más peso frente al ascenso del objeto A? Voy a decirlo así rápidamente, ¿no? Ahí donde el desvelamiento de la inconsistencia del otro y sus semejantes no hacen reunión con el real. Se trata para nosotros de seguir, o por lo menos para mí, de seguir esta pista en tanto que los analistas están confinados a una posición de extraterritorialidad. Pregunto, ¿el psicoanálisis que se consagra a la experiencia singular del cuerpo hablante, Arlet, aportará algo a estos campos conexos con su experiencia? Esto es lo que yo quisiera hablar. Bueno, gracias. Qué justeza en el tiempo, Patricia. Justo. Te agradezco. La verdad es que nosotros sabíamos solo una partecita de lo que ibas a proponer, pero así abriéndola de esta manera, la verdad que es muy interesante. Les aclaro a todos que, bueno, como les decíamos, nos quedamos muy justos de tiempo y la idea hoy era preparar para lo del sábado, pero ahora nos quedamos también con las ganas de escuchar a Patricia, pero bueno, el año próximo lo continuarás y tendrás todo el espacio para extender, con lo que sigas leyendo, por supuesto, ¿no? Acá Juan dice de intervenir, yo te pediría, Juan, que después cuando hacemos, porque así ahora Eduardo claro, y además habla de lo que tenía que... Quiero retomar, digamos, tratar de, no sé si ensamblar o conectar o hacer rizomas, por tomar algún término de Guattari que ustedes conocen que es por donde ando por la lectura, con lo que acaba de decir Patricia, porque es verdad, el psicoanálisis no puede no ocuparse de estas cosas. No podemos permanecer de costado. Creo que ciertos desarrollos, podríamos llamar posteriores a Lacan o continuando Lacan, caso de Guattari, pero no son los únicos, porque no son los únicos, simplemente los menciono porque es el agua en el cual estoy nadando y aquello de lo que estoy impregnado. Pero nociones como cuerpo sin órgano, desterritorialización, reterritorialización, un deseo colectivo y no individual, justamente permitirían deconstruir este racismo, permitirían descentrar un montón de cuestiones que, si bien parecen ajenas a una clínica, sin embargo marcan las clínicas, tocan las clínicas. Yo recuerdo, Patricia, y también con Estela habíamos estado trabajando en algún tiempo, a otro autor que habla de la creolización, bueno, ya me acordé del nombre, creo que de Centroamérica, y había escrito un libro dirigido a Barack Obama, y él planteaba también esta cuestión de cierta archipielagización del pensamiento para romper la idea de un continente que cierra, es decir, archipiélago abre. Si ustedes se fijan, el texto de Stéphane Nadeau llama fragmentos subjetivos, él pone como entre guiones la S de fragmentos y subjetivos, un viaje entre las islas encantadas nietzscheanas. Edouard Glissant. Sí, Edouard Glissant, gracias. Me refería a Edouard Glissant, quien habla de esta cuestión, y para quien también en color negro, digamos, le hizo cierto obstáculo. Contaros del árbitro. Sí, no sé los que son futboleros, que yo lo soy, aclaro. Ayer hubo un partido de el Real, era el Paris Saint-Germain con un equipo turco. Y en un momento el cuarto árbitro va a avisarle al árbitro
porque los que no entienden hay varios árbitros, pero bueno, le avisa al árbitro principal que había uno de las personas que estaban sentados en el banco del equipo turco, que había cometido algún acto que tenía que ser vetado de la cancha. Entonces se acerca a decirle quién era, y le dice cuál, claro, había varios sentados en él, y este cuarto árbitro le dice el negro. Dijo esto y este negro senegalés, del equipo turco, pero era senegalés, enorme, se acerca y le dice, ¿por qué me decís negro? Sí, pues claro, sí que, pero ¿por qué me decís negro? Si yo hubiera sido blanco, ¿hubieras dicho el blanco? Bueno, les digo, se armó todo un lío, cómo terminó que el equipo turco dijo, nos retiramos todos de la cancha, están con una cosa muy sensible en el fútbol europeo con este tema, y se acercó Neymar, que bueno, es un brasileño, pero que juega en el Paris Saint-Germain, cuando se enteró lo que había pasado, dijo, nuestro equipo también se retiró, los dos equipos se retiraron, se suspendió el partido, ¿no? Pero es muy fuerte también en el fútbol lo que está pasando, pero a mí me encantó eso que dijo, me hizo pensar, si yo hubiera sido blanco, hubieras dicho el blanco ese de ahí, no, dijo el negro. Y vienen con muchas cosas en el fútbol en relación a esto. La cuestión identitaria necesariamente se basa en la diferencia de un otro que no es uno, aunque parezca una redundancia. Nosotros y ellos. Pero hay una jerarquización. Y, bueno, y además, claro, ese ellos siempre es menor, y es hacer, digamos, domesticado, por tomar algún tipo de cuestión que veníamos hablando, o ser destruido. Y domesticado significó esclavizarlo. Cuestión que sí claramente está presente y creo, y luego lo podremos ver cuando pasemos al debate en la última media hora o 40 minutos, que también el psicoanálisis de alguna forma no se privó de cierto racismo. Claro, escribe la proposición que cita Patricia, esta cuestión de la segregación también estaba. La misma escuela que él fundó tenía segregación. Quienes podían poner el micrófono más cerca o los grabadores más cerca y tenían los asientos reservados, quienes no. Bueno, es algo contra lo que tenemos que luchar. No es el único racismo que hay, lo hay también con los viejos y lo hay también con los niños. Es increíble cuando uno se pone a pensar estas cuestiones, hasta dónde puede llegar. Bueno, para retomar un poquito y preparar... Pero después lo retomamos cuando abramos. Gracias, Patricia, de verdad. Buenísimo. Un lindo aporte. Y después, bueno, seguramente van a haber intervenciones. Y vamos a ver que esto que yo había pensado para hoy, pero en función de la conferencia de Stefan Nadó y Mauro Burazawa, había tomado algo que ellos citan y que ustedes van a escuchar el sábado, que es a Sueli Rolnik, María esta del libro Micropolítica, donde se toma justamente una cuestión que es, ¿qué es el esquizoanálisis? Como va a ser esto comentado en esta próxima conferencia, yo preparé algo de una lectura muy cortita para compartir con ustedes, pero que van a ver que viene a cuento con lo que Patricia acaba de decir. Individuación del deseo, la alienación. Para quienes tengan el texto o quieran consultarlo después, en versión castellana, página 340, Micropolítica, Cartografía del Deseo. Pérez Guattari, Sueli Rolnik. Página 340. La concepción de deseo en el campo social que Gilles Deleuze y yo intentamos desarrollar, aquí es Guattari, tiende a cuestionar la idea de que el deseo y la subjetividad estarían centrados en los individuos. Fundamental para poder entrar a la conferencia que vamos a escuchar este sábado. Lo repito, la concepción del deseo en el campo social que Deleuze y Félix Guattari intentan desarrollar tiende a cuestionar la idea de que el deseo y la subjetividad estarían centradas en los individuos y resultarían de la interacción de hechos individuales en el plano colectivo. Esta es toda una subversión del pensamiento. Uno tiende a pensar el deseo de él, de aquel y del otro. Partimos de la idea de una economía colectiva, de agenciamientos colectivos de deseo y de subjetividad en algunas circunstancias, en algunos contextos sociales, estos claro que pueden individualizarse. Existe una concepción un poco clásica del deseo como algo individual, según la cual lo social es algo que se va construyendo a partir de ese deseo individual por etapas sucesivas. Por supuesto que se puede intentar hacer la cartografía
de una situación como esta a partir de estas nociones. No hay, desde mi punto de vista, quien está aquí viendo esto, Guattari, modelos universales y científicos para intentar comprender una situación, y los propios modelos científicos se repelen, se intercambian, se conjugan entre sí. No obstante, en esa concepción clásica del deseo subyace una serie de fenómenos de los cuales uno me parece muy importante, el de la producción de subjetividad, más que el de su modelización, a escala social y también a escala mundial. Le preguntan a Guattari. Esto ocurrió en Río de Janeiro en el año 82. Me gustaría que usted hablase un poco sobre los espacios de acción política y de acción individual. ¿Piensa que la acción política aplasta necesariamente el deseo individual? Responde Guattari. Yo no hablaría de deseo individual. Es la producción de subjetividad capitalística la que tiende a individualizar el deseo. Y cuando sale victoriosa en esa operación, toda posible acumulación procesual se disuelve. Esto lo voy a volver a leer porque me parece interesantísimo para pensar. Es la producción de subjetividad capitalística la que tiende a individualizar el deseo. Esto que la tarjeta de crédito, creo que era American Express, decía, pertenecer tiene su privilegio. Esa individualización es mi deseo. Y esto lo que hace, cuando sale victoriosa, rompe cualquier acumulación procesual y se disuelve. Se instaura un fenómeno de serialización, y acá conectado con lo que decía Patricia, de identificación, que se presta a toda suerte de manipulaciones por parte de los equipamientos capitalísticos. Acá se refiere a los equipamientos colectivos de manipulación capitalística, ¿no? ¿De qué manera van procesando eso y manipulándolo? La cuestión, dice Guattari, por lo tanto, no se sitúa en el nivel de los agrupamientos de individuos, sino en el de una pragmática de los procesos de producción de deseo, que nada tiene que ver con ese tipo de individuación. Cuando tal pragmática es aplastante, puede afectar tanto al individuo como al grupo. Y este es el punto, podría intentar pensar. Me parece que la propuesta que llevan adelante Deleuze y Guattari, quizás elongando la cuestión del psicoanálisis, aloja esto en un cuerpo que excede el cuerpo de cada quien. Cuando hablamos de cuerpo sin órganos, no es que no tenemos cuerpo, sino que este podría organizarse de otro modo, teniendo deseos y ya no tanto esta cuestión de manipulación. Creo que esto es interesante para poder pensar de qué se trata en esto que habla Guattari, en esto que habla Deleuze, y cuál es la operación sobre el deseo. Bien, hecho esto, les quiero leer lo que va a ser la introducción. Lo que va a ser la introducción a como para ponernos en tema, es que mi computadora lo permite. Ustedes saben que la conferencia de este sábado, y es donde me estoy centrando con todo esto que estoy diciendo, tiene por nombre La realidad y una pregunta. ¿Un fragmento del acontecimiento? Les leo cuál va a ser la propuesta. El trabajo que presentaremos este sábado es fruto de 5 años de reflexiones, charlas, bocetos y notas intercambiadas entre nosotros, Mauro Murasawa y Estefan Nado. Nuestra propuesta se propone retomar desde el punto en el cual nos hemos quedado hace justamente 5 años. Esto es el concepto de fragmento, subjetivos, la misma operación, la multiplicación. Es decir, pasamos de lo uno a lo múltiple, tal como se ha desarrollado en el libro con el mismo título. Hemos escrito desde entonces una pequeña decena de reseñas provenientes de dicho Work in Progress, que se publicaron en ambos idiomas, japonés y francés, y que nos permitieron llegar a la presente propuesta que brindaremos el sábado. Se trata como una conclusión de un punto de una etapa, como una introducción de un libro a venir, que esto lo comentaba antes, y que se irá a llamar quizás Todo acerca del todo o una historia universal de los mitos. Para cortar el suspenso, anunciamos entonces la propuesta para este sábado. Que lo real es asignificante. Solo con esto tendremos para discutir con él. Que lo imaginario es significante. Solo con esto tendremos para discutir con ellos. Y tercero, que el fragmento subjetivo, que nombraremos el mito,
es la consecuencia de pensar las cosas y los acontecimientos de dicha manera. Y ahora concluyo con esta parte. Dicho de una forma más tajante, y esto que puede resultar llamativo, pero vamos a explayarnos viendo 3 maneras históricas de encarar esta pregunta. Es decir, que esta cuestión que ellos van a presentar, si ustedes se ponen a pensar, va a perturbar, como ya lo viene haciendo Stefan Nador, ciertos postulados que vamos enunciando y que parecían ser, o parecieran ser de una forma como inamovibles. También dejo para cuando podamos debatirlo ya en unos minutos. ¿Es que acaso los postulados psicoanalíticos pueden cambiarse? ¿Es que podemos decir este tipo de cosas? O al decir este tipo de cosas, uno se cae del psicoanálisis y ya no puede dialogar con o entre los psicoanalistas. Es que podemos pensar, por ejemplo, que lo inconsciente no esté estructurado como un lenguaje y que aquello que esté estructurado como un lenguaje sea lo preconsciente. ¿Hay maneras de retomar la enseñanza de Lacan y abrirla? ¿O quedamos condenados a repetir, a repetir y a repetir? Eso también no es una forma de discriminar, no es una forma de dejar de lado a aquellos que quieran pensar de otro modo. Y por último, lo siguiente que va a nombrar Stefan Nadó y Mauro Murasawa es un texto que a mí me toca de cerca, de Félix Guattari, se llama De un signo al otro. Sitúan este texto, que yo hice la traducción, está publicado en Artefactos número 6, De un signo al otro, hay varias cuestiones donde Guattari ya preanuncia lo que va a ser cierta tirantez en su relación con Jacques Lacan. Ustedes saben que a partir de esto y el escrito de Antiedipo, Lacan estaba muy interesado en saber en qué andaba Guattari. Claro, situación compleja, si uno se pone a pensar. Toda vez que Lacan es analista de Guattari. Y Guattari asiste al seminario de Lacan. No solo Guattari, toda la clínica labor en su conjunto, prácticamente toda, los miércoles toman el tren para llegar al seminario de Lacan. Es un movimiento que lo incluye, por ejemplo, a Janulí, que van a escuchar al maestro, pero que dialogan con el maestro, que interpelan al maestro, que en varias ocasiones lo destituyen. Bueno, este es uno de los, digamos, encontronazos que tiene Guattari con Lacan, que tiene cierta vigencia respecto de la noción de signo. Les voy a leer algunas de las cosas que pone, por ejemplo, en este texto, Guattari. Es un texto que le responde a un texto de Lacan del año 55, La carta robada, la Lettre volée. Se pregunta Guattari, una barra, una muesca, ¿pueden ellas legítimamente ser tomadas como un signo? Escorias de una instrumentación, punta o cuchillo, cuyo movimiento delimita demasiado resueltamente la extensión. Ellas no devienen material significante en tanto ellas son utilizadas en otro sistema. Acá se inaugura la pragmática, o una, si se quiere, semiótica asignificante posible. Es decir, para Guattari, no todo es significante. Un punto. ¿De qué se trata? ¿Cómo definirlo de otro modo que por referencia a otra cosa? Entre el cruzamiento de líneas, él parte a la deriva. ¿Qué importa el contenido mientras que tengamos contorno? A menos que el universo no llegue a estar bruscamente sumergido por una noche de tinta infinita. Miren cómo pone ahora. Servicio policial de urgencia, cogito ergo sum. Repito, servicio policial de urgencia, cogito ergo sum. La sirena luminosa me salva de cualquier imperfecto contorno, dejando esperar una respuesta a mi llamado. Dios, ¿tiene contorno? Si Él es luz, no cabría duda. Nuestras equívocas siluetas residen sus matices de toda su perfección. Y volvemos al negro, ¿eh? Esto dice Guattari. Pero si Dios, si Él es negra noche, ¿Dios es negro o es blanco? ¿Y si fuera negro? Servicio policial de urgencias. Cogito ergo sum. El asunto está resuelto. ¿Qué importa el contenido? Tendremos contorno. Ha sido así desde hace mucho tiempo para que uno pueda volver válidamente sobre tal opción. Una y un día hubieran alcanzado,
mientras que la cosa es escuchada desde hace 330 años. He aquí el signo de nada. Un signo que, no reenviando nada más que a sí mismo, no reenvía nada. Lleva la nada en su seno. Y es por esta razón se enlaza sin dificultad con otros signos, portadores de la misma nadidad. Aunque sea imposible de distinguir los unos de los otros, ellos pueden ser delimitados por la virtud de una inexistencia únicamente fundada más allá de ellos mismos. ¿Se trata cada vez del mismo? Nadie se juega la repetición, ni el destino del vacío, ni la salvación de un sentido venido de otra parte. Los progresos del maquinismo no terminan de sorprendernos. No tenemos siquiera idea de los trabajos de topadora que pronto serán emprendidos en los bosquecillos del espacio literario, dejando inanimados y sin alma e incapaces de fijarse en nuestra alma los fonemas. Parece un poeta. El sujeto individual habrá entonces perdido completamente su derecho natural a la consumación del sentido, cuya conquista había culminado con el siglo de las luces. Y para finalizar, esto es muy largo, me llevó cerca de 6 meses traducir este artículo. Se ha podido decir del ser que estaba agujereado. Enseguida se pensó en trogloditas o en el Gruyère. Nada que ver. Como mucho, una anamorfosis sobre el gastado tema del trompe-l'œil, engaña ojos, en compañía del trompe-la-mort, engaña muerte. Termina este artículo o esta presentación que fue hecha por la Revue Recherche en el año 1966, respondiéndole a Jacques Lacan, en ese tironeo que va a mantener prácticamente siempre, y creo que ya no estando ellos, lo sigue manteniendo. Bueno, para terminar. Vamos a ver también este sábado lo que es el haiku y el bayó, que es un tipo de poesía que Orestela nos va a ilustrar de una forma muy extraña a nuestros oídos, y utiliza la imagen de una forma bastante singular. Como ustedes habrán podido ver, esa ranita saltando. Y apenas unas letras que tienen una consistencia enorme y que me parece que va a ser interesante también de poder escuchar, sobre todo a Mauro Murasawa, que nos va justamente a terminar su conferencia con este punto. Le pido a Estela si puede decirnos algo de Bayó. Sí, voy a ser muy, muy breve porque ya... No importa. Quiero que la gente participe, entonces voy a ser breve como para... Porque me parece que además va a ayudar al sábado saber esto un poquito. Matsuo Bayó, en realidad, bueno, es un poeta japonés, nacido en 1644. Su nombre era otro, en realidad es Matsuo Munefusa, y adoptó el nombre Bayó porque él tenía como el anhelo de terminar su vida en lo que sería un bayoan, que es una especie de choza construida con hojas de plátano, como que termina en la naturaleza. Entonces él adoptó este término Bayó. Es considerado uno de los aijines son los poetas que escriben el haiku, más conocidos de Japón, y de hecho es quien hizo conocido el haiku. Escribió mucho, pero el haiku más famoso, el que es conocido mundialmente, es el de la rana, que es el dibujo ese que ustedes vieron, que hay un montón de interpretaciones en relación a esto, traducciones, con la dificultad de la traducción, porque en realidad está escrito en el idioma japonés, que son signos, ¿no? Símbolos, digamos, ¿no? Como dibujos cada letra. Entonces eso hay que pasarlo a... se tomaron todo el trabajo, esta gente hace tantos años, bueno, yo tengo algunos de las traducciones, que son muchas, pero tomar el trabajo de pasarlo al idioma o a la lengua, no, perdón, a las letras occidentales, ahí está, ¿sí? Pasar de ese signo al occidental. Entonces la interpretación es de cada quien, y hay quienes dicen que es de cada quien que la lee, y también están los que dicen, buscando en relación al haiku, que hay que tener algo del ADN japonés para interpretarlo o entenderlo verdaderamente, porque hay gente que piensa, lo lee y cree que es una pavada, porque son muy cortos, porque son frases a veces que parecen sin sentido,
pero que tienen toda una interpretación hasta personal. Y tiene características el haiku, que es la poesía típica japonesa, reitero. Por un lado, tienen una forma de escritura que son 5, 7 y 5 sílabas, tienen como ese orden. Y al mismo tiempo, que vienen así 5, 7 y 5, no tienen por qué ser sílabas exactamente, porque en realidad en japonés está escrito por moras, que la mora es una unidad fonética, que es la mínima unidad fonética de la sílaba, ¿sí? Entonces, al estar escrito en 17 moras, al pasarse al occidental, surge esta cosa del 5, 7 y 5, pero que el rasgo definitorio es la brevedad, ¿sí? Otro de los rasgos definitorios y muy importante. Y el otro, la otra característica es que siempre en el haiku hay un kigo, y el kigo es una palabra o una expresión que indica la época del año a la que refiere ese haiku. Por ejemplo, nevada, puede aparecer la palabra nevada, quiere decir que es en el invierno. Si aparece cerezos en flor, es que se refiere a la primavera. Y lo interesante de esperen que voy a ver porque son tantas cosas que quiero achicar para escuchar a los que quieren intervenir. Por ejemplo, Octavio Paz lo tradujo como un viejo estanque, salta una rana, sas, chapoteo o chopaleteo, o como quieran decir. Fernández Rodríguez Izquierdo, que es otro traductor, tradujo un viejo estanque, al zambullirse una rana, ruido de agua. Y la última que les voy a leer, tantas, de Alberto Silva, la vieja charca, zambullón de una rana, ruido de agua. En todas aparece el estanque, o ese agua que está quieta, y el tema del agua quieta no es un detalle menor en todas las interpretaciones que fui leyendo, el movimiento abrupto de una rana que estaba en silencio, no estaba croando, esto también es importante, y aquí aparecería como un sujeto tácito, podríamos decir, en nuestro idioma, que sería un Buda que lo está escuchando, que en este caso sería el autor, ¿no? Balló, que sale de esa quietud de la meditación, en un lugar en plena naturaleza, está meditando, y el ruido del salto de la rana impactando sobre un estanque con agua quieta, es el que lo saca de esa meditación, es como que lo mete de lleno en lo que sería la naturaleza. Y esto es interpretado como un acto de iluminación, ¿no? Un acontecimiento en sí mismo que le hace cambiar de un estado al otro, a este monje, digamos, que está ahí. Que está meditando y que encuentra en ese acto sorpresivo esa inspiración para escribir este poema, que bueno, cada uno lo puede interpretar a su manera, que me parece que eso es lo más interesante del haiku. Y lo que me parece que no es un dato menor tampoco, que lo que yo estaba viendo, que en realidad Balló nació en un momento de Japón que estaba lo que se llama shogunato Tokugawa, bueno, que era como un gobierno militar que se estableció en Japón, que alejó a Japón de todo el mundo, pasaron un momento político y cultural muy duro, y la poesía de Balló aparece acá casi como una forma de resistencia o de entrar a través de la poética en otras situaciones para alejarse de esta opresión, ¿no? Por medio de este gobierno. Me parece que tampoco es un dato menor. Pero lo fundamental en esto es eso, el salto imprevisto, inesperado, que produce un ruido que saca de un estado, ¿sí? Esto es lo principal. No voy a hablar porque sé que Mauro va a hablar del tema, pero me parece que esto es importante saberlo como para entender un poco más el sábado. Simplemente antes de pasar ahora a debatir con todos ustedes y escucharlos, leer cuál es la propuesta final, tanto de Stefan Ladó como Mauro Murasawa. Y voy a leer porque a veces, claro, a veces no leemos lo que ponemos en las promociones, porque bueno, esperamos a ver
la conferencia, ¿no? La propuesta es la siguiente, y me repito, ¿es la realidad un fragmento del acontecimiento? ¿La realidad puede ser fragmento del acontecimiento? Semejante título podría parecer por demás filosófico, pero nuestro propósito es más amplio, más ambicioso. Quizás pudiéramos amenizarlo con adjetivos. La realidad del sujeto puede ser fragmentos subjetivos del acontecimiento subjetivante. Dicho de otra manera, tal como el advenimiento del poeta del haiku de Bayot, lo que acaba de explicar Estela, a raíz del chapoteo de la rana, ¿puede ser el sujeto un trozo que surge a la vuelta de un acontecimiento? En otras palabras, ¿qué ocurre cuando subjetividades llegan al mundo? Esta es nuestra pregunta. Mauro Murasawa, Universidad de Rikoku, sociólogo, Estefan Nadó, Hospital Villebrat. Bueno, con esto es lo que yo tenía para decir hoy y los escuchamos a ver qué pueden también decir, aportar, controvertir y cómo solemos hacerlo, escucharnos entre nosotros. Bueno, acá, como siempre decimos, quienes quieran intervenir escriben en el chat, así yo veo y les voy diciendo. Primero Juan, que ya le he dicho al principio que quería decir algo en relación a lo que habló Patricia, y después Patricia, que quería decir algo en relación a lo que hablaste vos. Nos vamos como, vamos rizomáticamente, nos vamos ahí. Entonces, Juan. Sí, ¿no? ¿Se escucha? Sí, perfecto. No sé, se rompe un poco el hilo último, porque me pareció que lo que dijo Patricia era muy sintético, ajustado, bastante Que tenía poco ajustado, había tiempo, logrado Juan. hacer una síntesis buena. Juan, escúchame, yo al principio lo dije, por ahí vos te entraste después. Yo lo escuché, Es lo una escuché. simple presentación, el año que viene va a estar ella explicando más el Sí, tema. sí, yo escuché todo eso. Perdón. No, escuché todo eso que vos dijiste, elogiaste eso. Yo también elogio eso. Un comentario es para el año que viene, pero de paso se lo digo a Patricia. A mí me da la sensación, después de leer todos esos textos de coloniales, poscoloniales, que no hay como una relación muy directa a Lacan. Incluso a la proposición del 9 de octubre, Lacan habla de la segregación. Ahora, no sé, a mí me parece que todo el pensamiento de los últimos 30 años, el postcolonial, el decolonial y más otros, tienen una potencia crítica que en cierto modo plantean problemas que yo no estoy seguro que el psicoanálisis, que se ocupa de interpretar el racismo a lo sumo persona a persona, síntoma a síntoma, si fuera el caso, si elevar el pensamiento, la proposición, sacarla de ese contexto de interrogar el fin del análisis de cada quien. Y se usa, yo sé, el psicoanálisis para un contexto como si dijéramos más amplio. Cuando Lacan habla del fascismo que se viene y el otro, bueno, todo eso, a mí me parece que el psicoanálisis cuando traspasa la zona de la filosofía política o esas cosas, a mí me parece que teclea mucho, porque no sabemos, los problemas que plantea la vida contemporánea de segregación es tanto y tan complejo. Pensemos en las mujeres que recién votan ahora, después de siglos de civilización. Y nadie sabe hasta dónde llegan los dispositivos o la ontología segregativa en el caso de la mujer. Entonces, me parece que a lo mejor, esa es mi posición, le digo, aprovecho, que está bien y es necesario explorar todos los pensamientos contemporáneos que son muy críticos, tienen una enorme potencia crítica. Y después no colocar a Lacan en el lugar del profeta,
de que construye un saber ya. Me parece que eso pasa en el lacanismo de Leol, en la Facultad de Psicología acá, por eso lo digo. No pienso que sea la escuela nuestra es más cuidadosa en eso. Pero Lacan de Profeta produjo un saber indemne al tiempo. Entonces, cuando se quiere estudiar los problemas del trabajo, ya está ahí la plusvalía. Y es falso. La plusvalía Lacan la agarró del siglo XIX, no tiene nada que ver con lo que pasa ahora o lo que pasó después. Por lo tanto, la construcción de Lacan es una conjetura relativa y temporalizable. Hacer de Lacan uno que respondió en 1980, lo sumo, por todo lo que pasa después, es pensar que es un saber que precontiene el futuro, que precontiene los acontecimientos del futuro, están ya sabidos ahí. Esa locura es hacer funcionar el psicoanálisis lacaniano como una especie de ontología. Lacan ya respondió por todo. Así funciona en la Facultad de Psicología. ¿Y eso a dónde lleva? Yo qué sé, no sé, pero lleva a un lado extraño. El psicoanálisis, vos dijiste, Patricia, me pareció, se dice en estas reuniones, bueno, es una práctica acotada, no una cosmovisión, decía Freud. Bueno, eso, me parece que estos pensamientos de colonial, todo eso, sirven porque entregan problemas, accesos, nociones que no están ya dentro del psicoanálisis, contenidos, sabidos y resueltos. Que Lacan no es la solución para todos los problemas de la segregación, ¿no? Juan, No, eso. ¿me escuchás? Chao. No, te digo para que te haces, escuchame. Me parece, a ver, dos cosas. Yo, por un lado, la verdad que cuando hablamos con Patricia, yo no sabía en profundidad esto. Cuando escuché que empezó a nombrar a Membe, dije, bueno, Juan, esto va a aportar seguramente. Pero la verdad que lo que dijo hoy ella es re poco, pero veo que abrió como muchas puertas y mucha gente va a querer también intervenir. Yo lo que te propongo que el año que viene, cuando ella presente, obviamente vas a tener un montón de cosas por decir porque es algo que vos venís trabajando. No, y es pero un tema Patricia, por ejemplo, interesante. estuvo en el Va a haber primer muchos coloquio que planteos. hicimos. ¿Cómo? A ver si, pará. Patricia ya estuvo con nosotros cuando hicimos el primer coloquio, vinieron los pueblos originarios, hablando de Sayac Valencia, y yo conocí a Sayac Valencia porque ella la nombró, me fui a fijar, y era bárbaro. Bueno, entonces por Bueno, eso te quiero decir, digo, cuando ella el ella año que viene ella exponga todo, va a haber más para porque va hablar, me parece. siguiendo. Méndez un patrimonio, estuvo en México, ¿no es cierto? Membe estuvo en México. Acá no llegó todavía. Lo que quiero decir es, me pareció importante algo como de relativizar un poquito, que me parece que no todo está en Lacan, y todos estos pensamientos es necesario recorrerlos por esa razón. Claro, bueno, por eso te propongo que eso quede para el próximo año. Bien, Cuando sí, ella presente, me parece que va a ser quería decir eso. fantástico poder debatirlo. Si Bueno, por lo pronto puedo decir. Aprovechar, claro, porque querías también decir algo. Sí, breve para lo que dice Juan Carlos. Estoy absolutamente de acuerdo. Incluso lo que yo dije, y me lo escuchaste también, sobre todo a propósito del tema de la construcción del enemigo, que justamente el psicoanálisis se topaba con algo donde ya no podría seguir. Es decir, todo este tema de la segregación y todo este tema del enemigo, en efecto, yo me lo planteo como algo problematizado para el tema del psicoanálisis. Y es desde esa perspectiva, digamos, donde quería presentarlo. Estoy de acuerdo cuando tú dices, bueno, Lacan no dijo todo, ¿no? Y no es un clarividente que nos trajo lo que vino después, ¿no? Pero en tanto yo hallé eso ahí, me parecía que era importante en este espacio hablarlo también, ¿no? Y además, decir, Patricia, para no generar un nuevo amo. ¿Perdón? Para no generar un nuevo amo, porque si no Lacan quedaría como otro amo. Y justamente Exacto, poder problematizarlo. hablar, exacto, poder hablar de otros autores, poder pensar en otro lugar, produce una ampliación del pensamiento que no se siente solamente sobre Lacan lo ha dicho todo, que sería un modo de
Sí, incluso justo mi intervención a propósito de Eduardo, cuando él me hizo el comentario de este autor que se dirige a Barack Obama, hay algo que yo no leí. Ajá, hay algo que yo no leí, pero que está aquí en mi propio escrito y quisiera leerlo, es algo muy breve, pero que también estaba en mi, o está en mi pensamiento, cuando estoy, digamos, viviendo o palpando o sintiendo o escuchando, ¿no? Digamos, todos estos temas de violencia, de racismo. Y hay dos cuestiones. Yo comencé este trabajo primero porque un amigo de la Nicolaita me envió un texto que me decía, estaba traduciendo, y que se llama Los estudios postcoloniales, un carnaval académico. Este es el título. Me importa muchísimo subrayar el título. Y poco tiempo después me encuentro esto en el periódico de los psicoanalistas, y ahí hay mucho para hablar. Pero al mismo tiempo hay algo que todos hemos estado escuchando y que para mí es importante por una cierta cercanía, ¿no? Digamos, un tercer punto que no leí y que tiene que ver con esto. Dice, por otra parte, y con simultaneidad, un acrónimo reapareció por doquier, BIPOC, Black, Indigenous and People of Color, y se convirtió en ubicuo cuando se mostró en las esquinas de Twitter e Instagram. The Race for That Theory, de Barbara Christian, resurgió acompasado por la reciente oleada de movilizaciones sociales, destrucción de monumentos y conmoción en redes sociales por el asesinato de George Floyd y Breonna Taylor a manos de la policía en los Estados Unidos. Estas muertes y las olas de protesta frente al racismo no son nuevas, pero quizá las condiciones de tensión que aparecen o que aparecieron durante esta pandemia han obligado a estallar movilizaciones en las calles, una rebelión extremadamente violenta y destructiva. Algo de esa magnitud ha sido poco vista. Ciudades enteras se incendiaron, un movimiento más profundo que cuando Martin Luther King. Y la aparición de nuevos movimientos como The Found the Police, por la violencia policial que sufren los ciudadanos afroamericanos, la ira aumentó en ciudades como Minneapolis. La rabia y sus expresiones me empujan por su actualidad y recurrencia a integrarlo a estas líneas, pero también una profunda reflexión de que, cito, cualquier cosa que hagan los reformistas, cualquier cambio superficial que hagan siempre, quedará un impulso insaciable a brutalizar y a matar a gente negra. Cualquier persona que se beneficie de este cambio es cómplice en el asesinato. Cualquier persona que siga siendo cómplice del sistema es el enemigo. Out of court. Digo, esto lo dice Ingrid Robinson en una conversación en junio en Seattle. Es decir, está todo eso, ¿no? Ahí bulliendo, ¿no? Sí, sí. Que voy a cerrar solamente diciendo esto. Es decir, ¿qué está generando esto? Un environment, ¿no? Un racismo medioambiental. Es decir, hay algo donde los cuerpos humanos están tomados como la polución, ¿no? Incluso ya hay el concepto, ¿no? Environmental racism, ¿no? Entonces, sí, es más complejo lo que he estado trabajando, ¿no? Claro, claro. Hoy fue apenas una pequeña apertura, digamos, que el año que viene lo abrirás, pero bueno, vemos que suscita como mucho interés y mucho debate, ya lo llevarás adelante el próximo año, ¿sí? Jesús dice que quiere hablar algo, ¿qué era? Sobre el haiku. ¿Sí, Jesús? Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Voy a romper por completo la línea de lo que se viene comentando, de lo que comentaba Juan Carlos y Patricia. Es más bien lo que dijiste tú, Estela, algo con relación a lo dicho sobre el haiku. Empiezo el comentario preguntando, ¿cuál es la diferencia entre un oriental y un occidental? Cuando se contempla, por ejemplo, una flor muy bella, muy magnífica, muy hermosa, el occidental la corta para llevarla a su casa y ponerla en un florero y que esté de adorno y se muera la flor.
mientras que el oriental se deleita contemplándola sin cortarla. Esto lo decía un filósofo zen llamado Suzuki, que no sé si ustedes sepan o recordarán que alguna vez escribió un libro que se publicó en México en el Fondo de Cultura que se llamaba Budismo Zen y Psicoanálisis. El psicoanalista en cuestión que escribía la parte que correspondía al psicoanálisis era nada más y nada menos que Erich Fromm. Erich Fromm, sí. Lo cual pues no me interesaba mucho, me interesaba mucho más lo que decía Suzuki sobre el budismo zen. Yo creo que esto que digo yo de la diferencia entre el oriental y el occidental, según este filósofo zen, Suzuki, da cuenta de lo que es el haiku. Da cuenta de lo que es el haiku. El haiku surge de otro tipo de poesía que es bastante parecida, que se llama haikai, que temporalmente precede al haiku. Y la característica es la escritura en 3 versos de 5, 7 y 5 sílabas. Son en total 17 sílabas las que consta el haiku y el haikai clásicos. Y hay un haikai que desde que yo un haiku, perdón, que desde que yo lo leí, sí, lo tengo muy presente y siempre, digo, no siempre, a veces me acuerdo de él, y dice así: esta jornada de baño en baño va inexplicada. Este haiku clásico, 5, 7 y 5 sílabas, sorprendió tanto a Octavio Paz, que mencionabas tú, Estela, que Octavio Paz se quedó verdaderamente asombrado y decía que lo más asombroso del haiku se preguntaba él, ¿cómo es posible que en 17 sílabas se dé cuenta de una vida? Claro. Se dé cuenta claro. de la naturaleza o del universo, por ejemplo. Este haiku que les acabo de decir, esta jornada de baño en va, inexplicada, es la vida. La jornada de la vida. De baño en baño va. Del primer baño que se le da al recién nacido al último baño que se le da a un cadáver, a un muerto, antes de enterrar. Es inexplicada la vida, es inexplicable. 17 sílabas para hacer una pregunta totalmente ontológica. El haiku tiene que ver con la contemplación oriental de la naturaleza, de la vida, de la muerte, dando cuenta poéticamente y maravillosamente en 17 sílabas, con tan solo 17 sílabas. Ese era mi comentario. Sí. Gracias, Jesús, muy interesante. Gracias. Sí, por eso en el haiku de la rana, también los comentarios que aparecieron en toda esta lectura que yo hice, tiene que ver con este Buda que con tanta lectura, con tanto saber, es sorprendido por algo tan natural como puede ser un animal, tan simple como una rana, que ni siquiera emite un sonido en sí misma, sino que su movimiento genera un sonido, y lo cambia de esa situación llevándolo a otro estado totalmente distinto, y hablan ahí del nirvana, entran con el ser, que no voy a entrar a hablar porque no tiene nada que ver con lo que nosotros consideramos ser, o sea, que es entrar en una dialéctica sin sentido, pero bueno, como que en esas tan pocas sílabas, como vos decís exactamente, se puede llegar a sacar un montón en la interpretación de esos estados de cambios de estado, o de una vida que transcurre. Por eso es la brevedad, ¿no? Con tan pocas palabras, o sonidos, o como quieras llamarlo. Por eso hay que entenderlo e interpretar. Una simple lectura no lo explicaría. Incluso yo creo que lo que Jesús acaba de aportar y lo que vos decís, Estela, va a tener que ver con esta conferencia del sábado, porque ellos van a plantear también qué de la interpretación, qué es una analogía, cómo se podría juntar estos dos mundos. Alguna vez, alguien me va a poder corregir porque lee bastante, me parece, creo, que Lacan haya dicho que un japonés no sería posible de ser analizado. La verdad que no sé si Lacan dijo esto, quizás lo tenga como un déjà vu, quizás lo haya dicho, pero esto de lo que va a ocurrir acá el sábado, psicoanalista lacaniano japonés, ¿qué es esto? ¿Que hay una diferencia
en esto que dijiste recién, Jesús, el oriental y el occidental. Claro, la hay, pero es una diferencia tal que impediría una comunicación o que impediría pensarnos, si se quiere, de alguna manera, como siendo de la misma sustancia, si hubiera sustancia. Estas culturas, estamos esperando con Estela cuándo poder ir a Japón, ¿no? Estas culturas son realmente inaccesibles. Yo no me dediqué para hoy a mirar lo que leyó Estela, pero sí vi en algún foro, algunos decían, son pavadas, inentendibles. El haiku no lo puede entender un occidental. Pero cuando ella me lo explicaba, o cuando te escucho recién a vos, Jesús, digo, en tan pocas palabras, ¿se puede decir tanto? Pero además, perdón, es sonoro, porque en el Es idioma sonoro. japonés hay una sonoridad distinta Claro. que pierde al hacer la traducción al castellano. Hay una Entonces, musicalidad. claro, no, y por eso Hay yo una lo quiero escuchar a musicalidad. Mauro el sábado, porque tiene un sonido distinto. Bueno, El Mauro va a leer en Claro, japonés. eso es lo que me tiene... Yo no sé si estaba Jesús, yo comenté, cuando Alush toma el libro de Kesamburo una cuestión personal, y dinos cómo sobrevivir a nuestra propia locura, y tiene que hablar de Ajo, el monstruo de las nubes. Cualquiera que vea la novela es Agüí, el monstruo de las nubes. Y Alush, lo repito para quien no lo haya escuchado porque entró más tarde, medio se excusa, pero dice, queda en una sonoridad muy japonesa. En cambio, Ajo es más cercano a nuestra escucha. Me maravilla esto. Esos pasajes de lengua pueden ocurrir, son realmente muros. Creo que hay gente que quiere preguntar. Sí, Me callo aquí. Alicia y Sergio después. Primero Alicia. Después la seguimos, Programa, Jesús. Después Sergio. Alicia, no te veo. Allá. Ah, pero no se te escuchan. Ahí está. Ahí Sí. está. Como ya en esta cocina, individuación de Guattari venía haciendo ruido para nosotros. La rana. Encontré en el pase de José Attal una referencia sobre individuación, que me parece que también tiene un poco que vernos esta idea, para no extrapolar ¿no? los términos. Y dice así, individuación no se entiende según el uso que hace Guattari en el sentido de individuo, que se opondría a sujeto, sino en el sentido de un movimiento, de una producción. Entonces, digo, para poder, no sé si es apropiarnos, por lo que decía también Juan Carlos, como si lleváramos al esquema, a un esquema o un dispositivo, como un dispositivo contemporáneo, querer leerlo, ¿no? Como llevar agua para el molino. Entonces me parece que sí, justamente eso cuidadoso, ¿no? de la cocina, de que un concepto o una idea nos trae otra, y bueno, esto. Y ahora que decía Jesús cortito, que esto de las 5 sílabas que representan toda una vida, ¿no? En esa brevedad, para entender entre el occidental y el oriental. Hay una película que es otoño, invierno, primavera, otra vez otoño. Bueno, que marca este ciclo, como para entender, no sé si decir otra lógica, otra cultura. No, me parece que bueno, que esa película tal vez nos pueda aportar y ayudar a seguir pensando, ¿no? Y a seguir, bueno, esto quería comentar. Habrá que verla. Una cosita antes de pasar a Sergio, respecto de lo que dijo recién Alicia.
En algún tiempo la palabra individuo para el psicoanálisis estaba desterrada, porque Sí, sí, la había desplazado y la ponía como mala palabra. A mí lo que me interesa, sí, Guattari, es rescatar una palabra que obviamente, como dice José Atal, tiene otra connotación, que la toma desde Simondón, que vuelve con la idea de individuo, pero por supuesto de otra manera. Pero a mí lo que me interesó, más allá de extrapolar, es justamente volver a rescatar palabras que si no quedaban perdidas y que se pueden alojar como ladrillitos en otros agenciamientos. Pero al principio convengamos que la palabra individuo, indivisible, chocaba con la noción de sujeto dividido y era como incompatible. A partir de Deleuze y Guattari, puesta en el contexto de agenciamientos, esa individuación pasa a jugar, como vos decías, y señalaba tal, que era un buen lector de Guattari. José Attal tenía una muy buena lectura de Guattari y lo pone en el pase en más de un título. Esta cuestión que vos señalás, que bueno, la dejamos para otro momento, pero claro, va para ese lado. Creo que está cerca. Sí, gracias, Alicia. Sergio. Hola, buenas noches. Sergio. Bueno, quería decir dos cositas. Una es, me pareció interesante lo que dijo Jesús cuando empezó, sobre todo, cuando dijo, bueno, lo que yo voy a decir rompe con lo que se venía hablando hasta el momento. No me acuerdo si fue esa literal la palabra rompe, pero esa era un poco la idea. Y sin embargo, me da la sensación de que, al igual que le pasó a Freud cuando viajaba hacia Trevinge y se guardó un comentario sobre los turcos y decidió cambiar de tema y se olvidó del nombre Signorelli, siguió exactamente en el mismo tema, porque si bien empezó a hablar del haiku, introdujo esta noción de Occidente y Oriente. Y entonces ahí es como que volvió sobre lo que él dijo que iba a no entrar. Y entonces yo me preguntaba, por ejemplo, porque Occidente y Oriente obviamente no son nociones geográficas, ¿no? Son más bien culturales y políticas. Yo me preguntaba entonces en esta bipartición que mencionó Jesús, ¿cómo contemplaría una flor un tupí guaraní o un mapuche o un aymara? ¿Lo haría como oriental, lo haría como occidental, o occidental y oriental no alcanza para abarcar esos otros modos de contemplar? Esto era lo que quería comentar primero como una cosa que me llamó la atención de cómo, ¿no? Por ahí uno se intenta salir, ¿no? Y sin embargo, por ahí el tema sigue resonando de alguna manera. Y lo otro era comentar una anécdota en relación a lo que estabas diciendo vos, Eduardo, de si estas lenguas impiden cierta comunicación o diálogo. Y la anécdota es de un chino que se llama Huo Datong, o vaya a saber cómo se pronuncia. Y la historia, y la historia es que él, viviendo en China, escuchó hablar de un tal Jacques Lacan y se interesó mucho por lo que escuchaba decir que Lacan decía. Y entonces decidió ir a París para conocerlo. Pero bueno, con tan mala suerte que llegó cuando Lacan ya había muerto. Y entonces se dirigió a París 7 y dijo, yo voy a estudiar psicoanálisis. Pero cuando empezó, tenía que empezar a estudiar francés porque en verdad Huo Datong no sabía nada de francés. Hablaba en chino. Entonces dijo, escuchó las primeras clases con ayuda de traductores y bla, bla, bla. Y entonces dijo, bueno, no, evidentemente para poder estudiar algo de psicoanálisis tengo que analizarme. Y decidió empezar un análisis en París. Y fue con un tal Guibal, Michel Guibal. Y empezó sus sesiones. Ahora,
Ya dije que Huo Datong no sabía francés, con lo cual hablaba en chino. ¿Es de suponer entonces que Guibal sabía chino? Pues no, él no sabía nada de chino. Y entonces la anécdota, la historia cuenta esto, más o menos. Dice que Huo Datong llegaba al consultorio, se tendía en el diván y comenzaba a hablar. Guibal escandía cuando notaba modificaciones en la modulación de la voz, es decir, en el tono. Eso escuchaba Guibal, el tono, y suponía que ahí se estaba diciendo algo. Entrevistado después por Dorian Malovic, Huo Datong contó así su experiencia. Malovic, ¿en qué lengua se desarrolló su primera sesión de análisis con Michel Guibal? Datong, yo había efectivamente comenzado a aprender francés durante mi estadía en Beijing, pero mi nivel no me permitía expresar todo lo que hervía en el fondo de mí. Farfullé algunas palabras en francés y pasé al chino. Hablé, sin siquiera tomar aire. El entrevistador. ¿Michel Guibal no comprendía nada? Datong. No, pero eso no tenía ninguna importancia. Yo tenía que hablar. La idea de Lacan es que la acción de hablar viene en primer lugar. Ella prima sobre el contenido. Eso me hizo un bien enorme. Le dije cosas que jamás le había dicho a nadie, ni siquiera a mi amigo Dai Sigie. El conflicto interior que me carcomía tenía necesidad de exteriorizarse. Mi inconsciente se había formado a partir de una vida cotidiana puramente china, mezclada con una enseñanza teórica de origen occidental. Datong mantuvo su análisis 3 veces por semana entre 1987 y 1992. Fantástico. Esa era la anécdota de eso, de cómo la lengua pasa de alguna manera. Bueno, de un signo al otro es como Claro. se llama esto que estábamos contando de Guattari como respuesta a la carta robada. Una sola cosita y pasamos a la pregunta de Raúl. Yo tengo alguna idea que Guattari, más allá de ser alguien que evidentemente asistía al seminario, y en broma le decían doctor Lacan, por lo apegado que era al maestro, pero creo que en cierta manera el último Lacan parece no haber estado escuchado por Guattari. Como que se dirige más a los lacanianos que a Lacan. Sí, cuando empezó a romper la idea del significante, de cadena significante, etcétera, etcétera. Porque esto que dijo recién Sergio es lo que está ahí de un signo al otro, el contorno, la forma, y es lo que acaba de decir recién Sergio. No se entiende lo que están hablando, pero cuando algo repite, cuando hay una inflexión, ahí interviene el analista. Fantástico ese análisis. A dos lenguas. Bueno, Raúl. Gracias, Sergio. Raúl. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Se escucha? Sí, Raúl. Quería volver sobre lo que dijo Juan Carlos, porque me parece muy importante. O sea, yo coincido mucho con lo que él plantea, y al mismo tiempo, mientras íbamos interviniendo después, aparecieron palabras, como me suele suceder en esta cocina, que se fueron como articulando o encadenando, digamos. La palabra inaccesible, que creo que la dijo Eduardo, la palabra inaccesible uno la podría pensar en relación a esto que dice Jesús y que contrarresta de alguna manera Sergio recién, sobre el haiku, o haiku, no sé cómo se pronuncia, sobre hasta qué punto es posible hacer la interpretación que tanto nos gusta a todos, que hace Jesús y que seguramente tiene que ver con sus lecturas a través de Octavio Paz. Y al mismo tiempo aparece esta cuestión de que siempre hay algo que se nos escapa, algo que es inaccesible. Y yo me preguntaba cuando escuché eso, que Lacan también es inaccesible, ¿no? Y yo iría un poco más allá. Lacan
¿era cuidadoso al extrapolar los conceptos? Me parece que no. Y me parece que hay en Lacan una búsqueda en algunos puntos en donde uno puede pensar de escandalizar, en donde toma determinados conceptos y escandaliza. Y no es una vez o dos veces, son múltiples las veces a lo largo de su enseñanza, en donde a mí me parece escuchar o leer ese estilo, digamos, que es de él. Yo siempre digo, si él insistía tanto en eso es porque algún resultado le daba escandalizar. Entonces, aclarando que acuerdo con lo que decía Juan Carlos, y sería largo de... No hace falta, por otro lado, decir por qué acuerdo, me parece que es bastante claro cómo él lo planteó. Lo que se me ocurre es que no habría que escaparle a lo inaccesible ni a lo escandaloso. Y creo, no sé si fue Juan Carlos o quién, ya no importa, que dijo no una crítica, sino una clínica. También coincido con eso. Un analista o en el análisis de nuestra praxis no pasa por la crítica. Ahora, ¿se podría hablar de una clínica de lo inaccesible? ¿No podríamos permitirnos desarrollar algo de eso, digamos, como algo posible? Pero como algo posible no desde lo teórico, sino como algo posible desde la praxis de todos los días. O sea, no es solo el o Lacan lo que se nos vuelve inaccesible. Es la Lange lo que se nos vuelve inaccesible, ¿no? Es el trabajo de todos los días. Y la clínica no puede no pasar, me parece, por ahí. Eso. Un pequeño agregado, Raúl. Una pragmática. Eso es una pragmática. Y no busque teorizar, no hacer con eso. No quería, nada. Nada. ¿Alguien va a hablar? Sí, ¿quién dijo eso? Perdón. Juan, mirá, Juan, está Zule, después está Jesús que dijo que quería agregar algo muy breve, y si querés después vos, Juan, y lo que les propongo, que si alguien se quedó con ganas de decir algo, el miércoles próximo es el último, así que vamos a hacer una gran cocina y que cada uno prepare su ingrediente del año. Entonces, el otro miércoles por ahí podemos O sea, no hay nada preparado por nadie, salvo que quiera decir algo. Veremos, nunca se sabe, ¿viste? Como dijo Alicia una vez, esto es una cosa muy rara, nunca se sabe lo que va a pasar. Pero como que el próximo miércoles por ahí podemos dar más espacio a intervenciones, que los que se fue quedando por ahí lo puedan decir. Entonces, Zule, Jesús, que dijo que quería agregar algo cortito, y Juan, ¿sí? Zule. Bueno, no, yo quería, a propósito de la anécdota que... No suspendo mi intervención. Que siga Zulia. No, pero hay tiempo, Juan, espera, dale, Zule. A propósito de la anécdota que contó Sergio, que me parece muy interesante, y que hay, además de esa anécdota, muchas otras más, incluso en los pases, donde, bueno, alguien hace su testimonio y el que lo escucha no maneja la misma lengua. Pero yo entiendo que lo que señalaba Sergio de cuando el analizante dejaba de hablar o hablaba más rápido, el tono es significante también. ¿Sí? Eso quería decir, no es solamente lo dicho, sino que también lo dicho tiene un tono que es significante. Nada más. Claro. Gracias, Claro. Zulema. Seguro. Jesús. Sí, nada más un breve comentario con relación a algo de lo que dijo Sergio. Estoy de acuerdo en lo que él plantea. ¿Cómo vería una flor, un guaraní, por ejemplo, ¿no? Dijo otros nombres, pero no los recuerdo. Me quedo con lo del guaraní. Yo también preguntaría,
¿cuál sería la posición de un indígena náhuatl frente a una flor? Tal vez se la comería, si es una flor de calabaza, por ejemplo, que se come. O yéndonos un poco más hacia el trópico, en el trópico mexicano, ¿cuál sería la posición de alguien que ve un floripondio? Se dormiría debajo del floripondio para que por la noche se desprendan los aromas del floripondio y salude a los dioses y al universo a través de los alucinógenos que tiene ese floripondio, ¿no? Claro que sí, hay diferentes posiciones culturales con respecto a al qué hacer frente a una flor. El caso del japonés que mencionaba Suzuki es la contemplación, la pura contemplación. Mientras que lo que él quiso decir con lo del occidental es la posesión del objeto preciado, ¿no? A costa de matarlo. A los 2 días la flor en el jarrón está decaída, muerta, marchita, ¿no? Y nada más decir el nombre del autor de este haiku que les comenté es Issa, uno de los grandes, junto con Basho, poetas del haiku japonés. Gracias. Gracias a vos, Jesús. Sabés que a mí siempre me llamó la atención, desde el primer día que fui a México, cómo les gustan los arreglos florales, que tienen un verde y unas flores tan divinas, y siempre me llamó la atención que las corten para hacer esos arreglos como centros de mesa. No sé bien para qué lo usan, pero caminando por las calles se ven, y siempre me llamaron la atención, ¿no? A mí que no me gusta cortar flores, pero en México hay todo como al menos en DF, es donde más lo vi, esta cosa de la flor puesta como adorno, ¿no? Me hizo acordar esto que vos decís. No, asociando libremente con lo que dijo. Estamos... Pero bueno, parte de la cocina. Me acuerdo Ernesto, el personaje de Margarit Duras, cuando le muestran la mariposa en el insectario y le dicen, ¿qué es esto? Asesinato. Claro, y su mirada no es una mirada muy occidental, porque él sabe que es una mariposa, pero contesta, un asesinato. Obvio. No, sí. Bueno, Juan, no te prives, Juan. Juan. ¿Se fue? No, está ahí. No tengo nada. Ah, dale. No sé qué ibas a ¿Me decir. escucha? No, ya está perfecto, está todo bien. Mejor me callo que va a resultar mejor efecto. El cierre de Juan. Bueno, Dale, bárbaro. entonces, con el silencio de Juan, vamos a dar por terminada esta velada de hoy y los esperamos el sábado, 13:30 hora argentina, para poder escuchar a Estefan Nadó y Mauro Murasawa. Algo que me había olvidado de decirles, recibí varios mails de estos analistas japoneses muy interesados en poder tener un diálogo con psicoanalistas de habla española. Me manifestaron más de una vez que estaban muy interesados en poder hacer este intercambio. Así que quienes puedan estar, me parece de interés también que puedan participar para que ese intercambio entre lenguas pueda realizarse. Así que los esperamos el sábado, penúltima actividad, y finalmente el miércoles que viene para hacer el cierre en conjunto. De la gran cocina. De la gran cocina. Buenas noches y quienes puedan, el sábado los estamos viendo. Hasta luego. Chau a todos. Gracias, Muchas Patricia, gracias. por tu intervención. Tema. El año que viene seguimos. Y gracias a todos. Chao. Adiós. Gracias. Chao.